Decíamos más temprano que hubo elecciones en Ecuador y van a segunda vuelta. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa tienen una ventaja en primer y segundo lugar respectivamente para pasar a la segunda vuelta de esos comicios cuando el escrutinio, bueno, en este momento debe estar más adelantado, estaba por el 50%. Vamos a conectar con La Voz de América para que nos actualice sobre la situación. Tenemos al tocayo Héctor Igonet Céspedes, sí, analista, político, consultor, dominico ecuatoriano, que nos va a dar la perspectiva. Pero no es político, déjalo como Héctor Igonet. Él es consultor político. No, pero que los dos, eso de los dos apellidos, ¿te acuerdas que lo estábamos hablando? Sí. Héctor Igonet. Adelante. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días a todos, buenos días a toda la familia de este programa que nos sintonizan a esta hora. Mira, ayer pasó algo interesante, no solo en Ecuador, sino también en Guatemala. La izquierda y la centroizquierda ganan terreno. Guatemala amanece con un presidente de centroizquierda, a quien las encuestas daban por desaforado en la primera vuelta, lo daban en quinto puesto y de repente pasa a segunda vuelta, y en la segunda vuelta gana con 58% de votos a la candidata favorita, Sandra Torres. Era la candidata de todos, la candidata de los medios de comunicación, la candidata de la oligarquía guatemalteca, era la candidata de todos. Sin embargo, pierde abrumadoramente. La diferencia es enorme entre el candidato Arévalo, Bernardo Arévalo y Sandra Torres. En Ecuador pasó algo muy parecido. Las encuestas se equivocaron otra vez. Las encuestas, como dicen aquí en Ecuador en un criollo, las encuestas valen un atado de cangrejo. Esta es una expresión muy popular, quiere decir que no valen nada, valen muy poco. El valor de las encuestas, el valor numérico es más emocional. Yo creo que las encuestas están sirviendo solo para tranquilizar los egos, para darle forma a la comunicación y decir, miren señores, lo estamos haciendo bien, miren lo que la gente piensa, pero en el fondo las encuestas siguen maniatadas por el pasado. Quiere decir que las encuestas siguen usando un formato del siglo XX de preguntas que hoy no están siendo bien respondidas por la gente, sobre todo por la generación de 40 años hacia abajo. Los millennials no están respondiendo a las encuestas, no están entendiendo el nivel de imprecisión que tienen estas preguntas porque son demasiado invasivas. Ese nivel de invasión que tienen las preguntas de hoy en las encuestas no están siendo asimiladas por la nueva generación y no le están respondiendo. Por eso el tascazo, por eso el golpe. Se están equivocando radicalmente. Esto es algo que ya está pasando prácticamente en toda América Latina. Las encuestas se siguen equivocando. Acaba de pasar en Argentina hace pocos días. Ninguna encuestadora le dio, la que más puntuación le dio Javier Milei fue 23% y termina con un 32%. La diferencia es bastante, son 10 puntos de diferencia. Y en Ecuador se acaban de equivocar radicalmente las encuestadoras, pero totalmente. Se fueron a pique todas. Entonces quiere decir que algo está pasando. Algo está pasando y yo creo que los sociólogos, los encuestadores deben de reunificarse con la realidad y comenzar a volver a estudiar los mecanismos que están usando de interpretación de la información para ver qué es lo que está pasando. Pero el resultado de ayer fue absolutamente distinto a lo que los encuestadores estaban pronosticando. Bueno, en el caso de Ecuador, Héctor, creo que se entendía que iba a quedar en primer lugar Luisa González. Quizá la sorpresa vino por el segundo lugar, que lo alcanzó Noboa. Las encuestadoras hasta hace una semana decían que Luisa quedaba en primer lugar, pero Luisa quedaba en primer lugar con 18-19%. Eso dijeron las principales encuestadoras. Dijeron que Luisa había caído 12-13 puntos después del debate, donde estaba con un 30-31 y que había pasado el 18-19%. En segundo lugar lo daban a Jan Topic o a Otto Sonderhorner. En cuarto lugar lo daban a Cristian Zurita y en quinto a Daniel Noboa. O sea, no, nada que ver los resultados electorales. Y estamos hablando de hace una semana. Mira cómo las encuestadoras daban. Y sin embargo, quedó Luisa González, pero con 33%, no con los 18% que le daban las encuestadoras, quedó con 33%.
Daniel Noboa pasa del 12% que tenía hace una semana al 23% y queda en segundo lugar. Ya entonces, señor. Las expectativas de la segunda vuelta de alianza, recomposiciones, ¿cuáles son? Eso no se sabe todavía. Es muy pronto. ¿Por qué? Porque va a depender exclusivamente del candidato Daniel Noboa. Va a depender de la decisión de alianzas que él tenga. Va a depender, porque él es a Daniel Noboa a quien le toca tocar las puertas, valga la redundancia, de los candidatos presidenciales e invitarlos a formar una coalición. Si él no lo hace, no vamos a tener una coalición de oposición. Los candidatos no se van a sumar de manera espontánea. No funciona así la política ecuatoriana. La política en Ecuador no funciona de esa manera. No es automático el proceso. Debe Daniel Noboa de dar el paso. Me imagino que lo hará. Él solo no va a ganar. Él solo no tiene posibilidades de ganarle a la candidata Luisa González del correísmo. Luisa hoy es una candidata muy fuerte. El correísmo acaba de sacar el 38% de la asamblea. Es un correísmo no solo a nivel presidencial fuerte, sino a nivel de asamblea muy fuerte también. Los asambleístas nacionales son el 44%, o sea, la votación dura del correísmo fue enorme a nivel de asamblea, fue más alto que a nivel presidencial. Entonces, al candidato Noboa no tiene otra opción que llamar a una gran coalición. Los candidatos, estoy seguro que van, la mayoría, a responder a esa coalición. Fue lo que pasó en el año 2021. Lasso llamó a una gran coalición y todos respondieron y se armó un gran frente anticorreísta, porque esa es la realidad. Se armó un gran frente anticorreísta con Guillermo Lasso, que llevó a Lasso a la presidencia en segunda vuelta. Daniel Noboa tiene que hacer lo propio, pero ojo, él tiene que dar el primer paso. Este proceso tuvo de particular que no hubo candidato del oficialismo. Entonces, un votante que simpatiza con el gobierno, ¿a cuál de los dos bandos se inclinaría en este caso? ¿A Luisa González o a Daniel Noboa? No, definitivamente a Luisa González no. El votante de Guillermo Lasso es totalmente antagónico al correísmo. Recordemos que fue el correísmo que impulsó el proceso en la asamblea que llevó a Guillermo Lasso a decretar la muerte cruzada, que finalmente destituyó la asamblea y trajo estas nuevas elecciones. O sea, es un candidato antagónico. El candidato del gobierno se repartió entre Daniel Noboa, principalmente Otto Sonnenhorner, y el candidato Cristian Zurita, que tomó la bandera del asesinado Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias, Héctor Igonet, que nos da este detalle de las elecciones en Ecuador. Estaremos atentos, amigos, porque lamentablemente para este país suramericano en los últimos años la inestabilidad se ha convertido en norma y hay mucha gente más bien interesada en que se mantenga así, en que se mantenga inestable, pescando en río revuelto, le llaman algunos. Gracias, Héctor. Que tenga feliz resto de la jornada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo, amigo.